Antes de que hagas la pregunta, déjame tomarle esta situación. Del mismo lugar donde estás ahora, tenemos una realidad distinta, una realidad que ha multiplicado geométricamente los procesos en los últimos tiempos, muy vinculado con esta idea de los procesos colectivos, y tenemos 4 soluciones posibles. Y estas 4 soluciones posibles, de estas 4, 2 son las que hemos estudiado hasta ahora y 2 son aquellas en las que no hemos intervenido. Hasta ahora hemos dicho, dennos más jueces porque tenemos más causas, y el poder ha dicho, no tenemos plata. Entonces hemos dicho, hagamos medios alternativos de resolución de conflictos, mediación, arbitraje, lo escuchábamos recién. Y la realidad es que la gente no le cree a estos medios alternativos. No va al arbitraje, salvo en los casos que vos decías. Yo lo planteo más simple en estos términos. Y voy al ejemplo de Badaro y de los jubilados. Si nosotros creemos, si el derecho cree, si la cultura jurídica y la propia Corte en la Argentina cree que un jubilado tiene que cobrar, tal como lo establece la Corte en Badaro, la pregunta es por qué los demás jubilados no cobran igual. Pero no, es que es justamente eso, Carlos. En términos de derecho y de justicia. El punto, estoy en eso. Esas dos medidas alternativas que te decía antes son las normales. Pero hay 2 que todavía no se han explotado, que son la acumulación de los procesos, de modo tal que terminemos en los procesos colectivos o en procesos acumulados, ¿no? Y después vemos, si querés, discutimos el tema de los procesos. Y por otro lado, cómo hacemos más eficientes los recursos humanos que tenemos en el Poder Judicial. A ver, si quieren hacemos un curso de informática y hablamos de notificaciones electrónicas, de que no tendría que haber más libro de nota, que la gente tendría que entrar electrónicamente y entonces uno tendría que tener más personal en mesa de entrada, que todo el mundo tendría que proveer... Perdóname, pero es más simple. ¿Cómo explico yo, como académico no de derecho administrativo, a quien no conoce de derecho, que de acuerdo al sistema jurídico, olvidémonos del fallo de la Corte, de todos los conocimientos que nosotros tenemos como profesores de derecho administrativo, como abogados, ¿cómo explico yo que el sistema en la Argentina permite de pronto que un jubilado cobre X plata y que otro jubilado cobre actualizado y otro cobre a medias? ¿Cómo puedo explicarlo yo esto en términos sociales? Bien, y ahora yo voy... Porque ¿cuál es la idea del proceso contencioso administrativo? ¿Cuál es la idea? De que proteja derechos, pero que proteja derechos en términos igualitarios. En definitiva, el proceso conduce, en ciertos casos, a reconocimientos de derechos en términos desigualitarios y no igualitarios. Podrá decirse que eso es un papel que le compete al poder político, y no a los jueces. Pero aquí estamos discutiendo, además, umbrales de derechos. Ni siquiera estamos conversando sobre extensión de derechos, sino el umbral mínimo en la protección de los derechos. Y voy puntualmente al caso de la vivienda. Leamos el caso Quispe de la Corte y leamos todos los casos posteriores que resuelve la Corte y los tribunales. Quispe accedió a la vivienda. Todos los otros, muchísimos, ninguno accedió a la vivienda. Y yo les aseguro, léanlo, porque se encuentran en situaciones tan críticas como Quispe. Ahora, fíjense, en cuanto al acceso a la vivienda y el derecho a la salud. En este contexto que está hablando Carlos, voy a dar una vuelta de tuerca y voy a decir, bueno, vamos a pensarlo desde 2 perspectivas distintas. La primera perspectiva es la que habla Carlos. Esto es, tenemos un proceso en el cual Juan, Pedro, el que fuere, accede a la tutela de un derecho. ¿No? De un derecho económico, de un derecho social, de un derecho humano, cualquiera accede a la tutela de un derecho. Y Pedro, o Luis, o Carlos se queda sin él. ¿Okay? De modo que la sentencia se queda en Juan. Y, para mí por lo menos, en la medida de la comunidad del caso, debería aprovechar a Luis, a Pedro y a Julio, que deberían subirse a la ejecución de sentencia de Juan. Ahora voy a mirar el otro lado. Supongamos que el contradictor de Juan le gana a Juan el proceso y demuestra que el derecho de Juan no es tal. Entonces deberá ganarle a Juan, en otro proceso a Luis y en otro proceso a Pedro, y así en cientos de miles de procesos a cada uno de los que se presenten, porque la sentencia que tenga contra Juan no se la va a poder extender a Pedro. Entonces tampoco nos va a alcanzar con el proceso colectivo en sí, si no hacemos una presunción de que todos los que están con el mismo derecho están en la demanda de Juan, que es lo que pasa en los procesos de clase. Y entonces le llevamos una sentencia útil
a favor o en contra de los que están en el proceso y hacemos que una sola sentencia no solamente sea la protección de los derechos igualitarios para todos, sino por ahí el desconocimiento o el rechazo de la pretensión de todos los que están debajo de esa pretensión igualitaria. Y entonces en un proceso vamos a resolver cientos de miles de procesos. Sí, ahora, yo lo que creo, más allá del juicio de valor que nos merezca, que cuando nosotros explicamos el derecho, habría que hacerlo desde esa perspectiva, es decir, es probable que en una clase de derecho en la facultad, cuando uno se refiera al proceso contencioso y el derecho a la vivienda, diga que en la Argentina se garantiza el derecho a la vivienda a través del proceso contencioso administrativo y se recite el fallo Quispe. La verdad es que no es así y uno tiene el deber de explicar el derecho y el sistema institucional y el sistema procesal en estos términos más completos. Pero agrego a lo que dijo antes Fernando que hay una serie de limitaciones procesales, porque la pregunta es ¿por qué el otro, llámese como se llame, no accede a ese derecho a través de una sentencia judicial? Por cuestiones procesales, por vericuetos procesales, llamados entre nosotros legitimación, efectos de sentencia, principio de congruencia. Sí. Esos son los límites o los obstáculos por los cuales no se accede al reconocimiento del derecho. Yo creo que uno tiene que comenzar a pensar en otros instrumentos y en otras reglas. No es posible traer el principio de congruencia como nosotros lo hemos elaborado o estudiado durante años en la Argentina en los procesos colectivos o en los procesos estructurales. Hay que introducir mecanismos de negociación en los trámites de ejecución de sentencias. Esto creo que es una propuesta quizás para pensar más innovadora en cuanto a estos procesos. Sí, ojo que no estamos hablando solamente de derechos de incidencia colectiva, porque cuando hablamos de estos tipos de derechos de colectivos, a veces hablamos de derechos individuales, pero que tienen una situación colectiva. Badaro es un derecho individual, pero es obviamente una situación colectiva. Chocobar era un derecho individual, pero estamos evidentemente hablando de una situación colectiva. El Corralito era un derecho individual, pero estamos hablando de una situación colectiva. Entonces no podemos tratar a esos procesos como si fueran un proceso. No, yo coincido porque si el derecho del consumidor es un derecho colectivo, la pregunta es por qué el derecho a la salud no es un derecho colectivo, por qué el derecho a la educación no es un derecho colectivo y si el derecho de los consumidores, más allá que es posible que cualquiera me conteste diciéndome que el derecho de los consumidores es un derecho colectivo porque cada consumidor individualmente no encuentra motivación para iniciar un proceso judicial. Pero más allá de esta cuestión menor, yo creo que cabe preguntarse en términos más radicales o sustanciales por qué estos otros derechos como la educación o la salud no son derechos colectivos. Y si en verdad nosotros creemos que no es posible diseñar un proceso en estos términos, entonces debiéramos plantearlo claramente. ¿Sí? Creemos o insistamos en un proceso contencioso administrativo que protege derechos en ciertos casos, llamémosle excepcionales, sí, y no en cualquier otro caso. Si no, diseñemos una alternativa de proceso de derecho disponible, que es esto que no se hablaba recién cuando se distinguía entre los derechos que decía Ernesto Marcer de los derechos humanos a la dignidad de la persona y los derechos, los no disponibles y los disponibles, porque por eso le podemos poner caducidad a alguien, porque él puede renunciar a sus 10 pesos, pero por ahí no puede renunciar a su vida, a su libertad, a su dignidad o a su nombre, y como no lo puede renunciar, no lo podemos caducar. Entonces, hagamos posiblemente dos procesos, un proceso que tenga los lineamientos del proceso clásico y un proceso que se ocupe de otros derechos que tenga... Y esto no es grave, ¿no? No es grave que tengamos un proceso de una naturaleza y un proceso de otro. Que recordemos que ahora cada vez tenemos derechos menos disponibles y que el principio dispositivo típico del proceso civil no nos sirve en cualquier lado. Y que específicamente en el contencioso administrativo, por ahí lo tenemos que reanalizar en un montón de procesos. Él nos quiere hablar hace como media hora, no le estamos dando bola. No importa, pero estoy en esta misma línea. Porque tanto de las conferencias anteriores, sobre todo la posición de Marcer, como ustedes dos, lo que yo estoy viendo es una propuesta de una segmentación, digamos, del contencioso administrativo, ¿no? Que no sea un bloque, sino que tenga matices y variantes a partir de los derechos afectados, ¿cierto? Sobre todo en situaciones de vulnerabilidad social y demás. Que entiendo yo que es la línea muy criticada que sigue
el proyecto y ahora ley de medidas cautelares en cuanto distingue los efectos procesales y las circunstancias del trámite de la medida cautelar a partir de situaciones de vulnerabilidad, de vivienda digna, de situaciones de medio ambiente. Entonces, esto que creo yo que es así, me gustaría que ustedes me lo contesten. Te cedo. No sé si es necesario segmentar el proceso contencioso administrativo. Lo que creo que es necesario introducir en el proceso contencioso administrativo nuevas técnicas o reglas, a su vez, que permitan resolver estas cuestiones, debate de derechos individuales o colectivos, pero en términos plurales. En verdad, nadie discute, creo yo, que es posible discutir un derecho individual, un derecho social en un proceso contencioso administrativo, cuando quien es parte demandada es el Estado. La discusión, creo yo, debe centrarse en si esos son procesos individuales o son procesos colectivos. Y en este punto sí coincido la necesidad de distinguir cuándo uno está ante un proceso individual y en qué otros casos es posible transitar por un proceso colectivo. Yendo a la ley de medidas cautelares que introducís vos, yo creo que la ley de medidas cautelares, la ley regulatoria de medidas cautelares, tiene muchos déficits en términos constitucionales. Uno es justamente que prevé la excepción a ciertos capítulos. En verdad, la ley está estructurada, creo, para intentar explicarlo con mayor claridad, distintos obstáculos. En ciertos obstáculos la ley prevé excepciones, por ejemplo, cuando discutimos derechos a la vida digna o a la salud u otros de naturaleza alimentaria, y en otros capítulos restrictivos la ley no establece esa excepción, con lo cual la ley es restrictiva no solo en relación a derechos patrimoniales, de propiedad u otros derechos, sino que también la ley limita el acceso cautelar cuando debatimos derechos sociales u otros derechos. Ahí yo tengo una visión un poco distinta, porque a mí me parece que el derecho a la vida digna en el preámbulo de cada uno de los tratados de derechos humanos son todos los derechos que enumeran los tratados. De modo que el derecho a la propiedad, que está enumerado dentro de los tratados, incluye el derecho a la vida digna. El problema es que, como dijo Marcial hace un rato, hay un montón de decisiones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aluden a que estos derechos son de las personas físicas. Y entonces nos vamos a tener que preguntar si la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son el techo de nuestra protección de los derechos humanos o son el piso de la protección de los derechos humanos. Porque si fueran el piso, todavía nos podemos dar el lujo de decir, mire, sí, ¿sabe qué? Esto es para la persona física, pero en nuestro derecho también le damos derechos a la persona jurídica, de modo que estos derechos se los vamos a extender a la persona jurídica, porque nosotros acá le damos los mismos derechos a la persona física que a la persona jurídica. No sé si en la Convención Americana se los dan, nosotros sí, podríamos hacerlo, tendríamos que darnos esos debates para no tener que terminar en dos derechos, el de la persona física y el de la persona jurídica. Sí, es verdad, pero yo quiero agregar lo siguiente, que en verdad, cómo interpretar el derecho de propiedad o el alcance del derecho de propiedad. Creo que Guido dice que no es posible distinguir en términos de protección entre un derecho social o el derecho de propiedad. Pero la verdad, más allá del texto constitucional, es que la propia Corte, y la Corte actual en particular, ha interpretado el derecho de propiedad en un sentido limitado. Es verdad que lo ha hecho en el marco de la emergencia económica, financiera, pero nosotros podríamos leer antecedentes de esta Corte de Benedetti, Álvarez, Bustos, en los cuales la Corte convalida una limitación fuerte al derecho de la propiedad en situaciones de emergencia. Esto simplemente lo introduzco en el debate porque hay que pensar también el proceso contencioso, más allá de segmentarlo o no hacerlo en estos términos, teniendo en cuenta el derecho de propiedad y los otros derechos y las peculiaridades de cada uno de estos derechos, incluso. Les voy a leer el artículo 31 del documento de acceso a la justicia para la protección de derechos económicos, sociales y culturales, que es para nosotros derecho vigente, ¿no? Dice, de manera paralela en los años recientes la Corte y la Comisión han reconocido la necesidad de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, ya no solo en su dimensión individual, sino también en su dimensión colectiva.
En este marco, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha comenzado a delinear estándares sobre los mecanismos de tutela judicial tendientes a garantizar el litigio colectivo y especialmente en relación con el alcance de la obligación de los estados de proveer este tipo de reclamos. Entonces, no estamos hablando de una creación dogmática que a él o a mí se nos ocurra, sino estamos hablando de una obligación del Estado argentino asumida al asociarse a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que puede generar la responsabilidad del Estado. Y que puede generar la responsabilidad del Estado porque no haya procesos colectivos en Formosa o porque no haya procesos colectivos en Mendoza, como generó la responsabilidad del Estado porque las cárceles de Mendoza estaban en mal estado y la Corte vino a supervisar a la Corte Suprema, a la Corte de Justicia de Mendoza, con el enojo de los jueces mendocinos, porque la Corte Federal le decía que estaban mal sus cárceles. Entonces quiero decir que no estamos hablando de mera dogmática, ¿no? Estamos hablando de cómo hacer efectivas unas obligaciones que el Estado ha asumido y que tienen que ver con un proceso contencioso administrativo que ponga su privilegio en el sujeto y no en la pretensión. Hace rato que vengo diciendo esta idea de que pasemos del juicio al acto al juicio de pretensiones y del juicio de pretensiones al juicio de pretensores. Porque no solo nos tenemos que ocupar de cuidar la pretensión, sino de tratar de llegar al disfrute de la pretensión por el pretensor, porque que la disfruten sus herederos no es el ideal de la paz social de un Estado de Derecho. Yo me permito agregar a lo que dijo Fernando. El planteo de todas maneras, en términos de construcción de una institución jurídica o de teoría dogmática, no es destruir lo que ya se ha construido. Ayer citábamos el ejemplo de Nino cuando habla de la catedral, de las catedrales europeas, cómo se construyeron las catedrales europeas a través de los siglos. O el ejemplo de Dworkin cuando habla del relato encadenado. Cada uno escribe un capítulo de ese relato que está encadenado obviamente al capítulo anterior. Y yo creo en esas ideas en cuanto a la construcción dogmática. Por eso no se trata simplemente de destruir el proceso contencioso administrativo, tiene sus méritos evidentemente, pero es necesario reformularlo. Puestos en este estado de necesidad de reformularlo, la primera pregunta, creo yo, es cuál es el sentido que le vamos a dar al proceso contencioso administrativo y si vamos a hacer hincapié solo en la libertad, la propiedad o también en la igualdad. Y yo creo que este proceso contencioso administrativo se centra más en los otros valores y no en la igualdad. Por eso, insisto, hay que comenzar, creo yo, a pensarlo nuevamente desde esta perspectiva. Dicho eso, se pueden analizar cuestiones mucho más simples del proceso contencioso administrativo, de las cuales hablaría con más propiedad el profesor gallego Fedriani, pero la oralidad es quizás una técnica menor o complementaria para ayornar el proceso contencioso administrativo, introducir también, más allá de la crítica, creo, de Fernando, las técnicas alternativas de resolución de conflictos. En muchos países los conflictos con el Estado se resuelven a través de la mediación. No veo razón, más allá del decreto número tal o la ley número tal, no veo razones por las cuales no sea posible que ciertos temas sean objeto de mediación entre el Estado y aquellos que demandan o reclaman ante el Estado. Insisto, hay también cuestiones menores para introducir en el debate y plantear, y otras como la ley de medidas cautelares también en cuanto a sus vicios constitucionales. A mí me gustaría que miráramos allá lejos, a dónde vamos, y que también vayamos caminando o pensemos cómo podemos caminar hoy hacia allá donde vamos, ¿no? Entonces hay algunos mecanismos que podríamos tomar ni siquiera con una modificación legislativa. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Recién decíamos, eliminemos el libro de nota, que el libro de nota sea informático, que no haya más gente en mesa de entradas, que la gente vaya a mesa de entradas, mucho menos, porque uno va a poder ir cualquier día, pero no va a quedar notificado, ¿no? Eliminemos la caducidad de instancia, pongámosla juntamente con la prescripción de la acción, por ejemplo, ¿no? El tipo que no mueve un proceso y que el juez lo puede intimar después de 60 días y si no le archive el proceso, pero que sea un tema de gerenciamiento de juez y no de zancadillas de abogado. Terminemos con la prueba en audiencia en los juzgados. Hagamos que la prueba en audiencia la hagan los abogados y se hagan responsables, que los testigos los tomen los abogados solos. Y si tienen problemas, vengan al juzgado, pero si no tienen problemas, que lo resuelvan y me traigan las actas y venga el testigo y la ratifique delante del juez.
empecemos a hacer eficiente al personal. Usemos al personal para lo que lo necesitamos. Por suerte este personal que no va a ser elegido por Lotería Nacional, si Dios quiere, ¿no? No sé, todavía no lo sé, pero si no, yo tengo acá mi numerito, 691 me tocó. Eso es, acá está, mirá, 691, ¿qué cargo me da 691? ¿691 me toca sala 5? No, pará, pero me tocó la lotería en Babilonia mala a mí. Bueno, con esto quería decir, esta idea de que mientras tanto podemos agarrar instituciones y modificarlas y hacer algo que nos haga más eficientes los recursos y que termine en tener un proceso más humano, que lo acerque más a la gente y que los abogados, que por ahí posiblemente somos los más responsables de todos, también pongamos la responsabilidad de por medio. Porque tampoco es posible que nosotros nos hagamos zancadilla permanentemente a ver quién es el más vivo, ¿no? ¿Quién es más vivo que el juez que resuelve la cuestión? Entonces estamos todo el tiempo hablando de cómo hay que capacitar a los jueces para que gestionen algo que nosotros desgestionamos desde la profesión. Yo quiero agregar, volviendo al punto anterior, y ya en términos más dubitativos, más inciertos, más críticos, los desafíos de estos nuevos procesos o técnicas o como querramos llamarlos. Recuerdo que dictamos una sentencia hace creo que 10 años u 8 años para que colocaran paneles en la autopista de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después de 8 o 9 años no se colocó ningún panel. Pero también en igual línea argumentativa recuerdo el caso de la Corte Berbisky sobre las condiciones de las cárceles en las provincias de Buenos Aires y la pregunta es si mejoraron las condiciones en las cárceles de las provincias de Buenos Aires después de 7, 8, 9 años que se dictó la sentencia, que se encuentra evidentemente en trámite de ejecución de sentencia por la Corte de la provincia de Buenos Aires. Porque también en este contexto uno tiene que ser prudente, cuidadoso, porque no sea que los jueces dicten sentencias que podríamos llamar sentencias espectáculos, que en verdad no tienen ninguna consecuencia, y eso cree descrédito o más descrédito en el propio Poder Judicial. Por eso, más allá de que yo creo que tenemos que introducir mecanismos novedosos, también tenemos que ser cautelosos o prudentes, porque muchas veces la introducción de ciertos mecanismos conduce a una consecuencia no deseada o contraria a aquella que nosotros perseguimos. Voy a empezar con las preguntas. En esa idea que proponía usted de construir dogmática, quería preguntarle si le parece que tiene alguna incidencia el sistema mediante el cual se eligen a los jueces sobre su posterior independencia y sobre sus atribuciones. De acuerdo. Sí, la respuesta es evidente, ¿no? El mecanismo de designación de los jueces. No querría ahondar en el tema porque me llevaría mucho tiempo, pero ciertamente incide. La pregunta creo que también está apuntada al caso Rizzo de la Corte. Yo creo que es una sentencia razonable de la Corte y que los argumentos también lo son en cuanto a la inconstitucionalidad aprobada por el Congreso. No sé tampoco si el mecanismo que prevé la Constitución es el más idóneo. Creo que no. Pero, de todas maneras, cierto es que la Constitución dice eso y la ley no puede desconocer aquello que estableció de modo deliberativo la Convención Constituyente de Santa Fe, pero en este punto también habría que reflexionar mucho en términos comparativos entre el modelo anterior de designación de jueces y el actual, ¿no? Y cuál de los dos es en definitiva más eficiente, porque acá otro punto crítico que me permito introducir, quizás sea el último, y es que cuando uno analiza una institución jurídica solo lo hace desde la perspectiva de la letra, es decir, en general el trabajo intelectual comparativo entre el modelo anterior y el actual de designación de jueces se hace entre nosotros comparando el texto anterior con el texto actual, intentando descubrir, como si se tratase de juego de errores, cuáles son las diferencias entre unos y otros, pero también hay que tener presente cuál es la práctica institucional,
la práctica judicial, la práctica administrativa. Yo creo que esto también es importante para poder hacer un análisis más profundo del derecho. El derecho no es solamente la práctica, pero uno no puede desconocer la práctica, tiene que interactuar con la práctica e interactuar con otras ciencias del conocimiento. A mí me parece que el sistema de selección de los jueces, la modificación del sistema de selección de los jueces es una respuesta del poder administrador. Una respuesta del poder administrador que forma las leyes a una respuesta del poder judicial que antecedió, que a su vez es una respuesta a otra manifestación del poder administrador antecedente, ¿no? Es decir, vamos a entrar en una cadena de causa-efecto hasta saber quién fue el que inició esta cuestión. Si el abuso de su posición dominante por parte de la administración, que hace demasiado desaguisados y los lleva a los jueces a marcarle los límites y como consecuencia de lo cual hay que cambiar los jueces en vez de cambiar la forma de procedimiento de la administración, ¿no? La forma de actuar de la administración, porque siempre es mejor tomar un geniol para el dolor de cabeza que ir a ver al neurólogo, bastante más barato, por lo menos. Y entonces siempre terminamos con esta idea: dictemos una ley de medidas cautelares, modifiquemos la elección de los jueces para que los jueces sean míos, ¿no? Y entonces no me persigan ahora y me persigan peor después cuando yo no sea gobierno. Con relación a las preguntas que ha hecho el público, en general se refieren a las cuestiones que ya hemos abordado de derechos de incidencia colectiva y acá hay una pregunta que es para el doctor Balbín. ¿Cree posible el expediente electrónico judicial? Pregunta formulada por Patricia Goschau. Sí, evidentemente sí, es necesario avanzar en ese sentido, pero yo no veo ningún obstáculo al expediente judicial, al expediente electrónico judicial, ¿no? O al acto administrativo electrónico. De ningún modo, al contrario, yo creo que una de las herramientas más importantes para ayornar la administración pública es justamente la incorporación de nuevas tecnologías. Acabo de tener una experiencia insólita en Misiones. Vengo de Misiones, estuve un par de días, y ellos están, por ejemplo, tomaron 2 juzgados modelos, ¿no? Entonces, uno de los ministros de la Corte, que está a cargo de la electronicación, si quieren llamarlo, o informatización de los procesos, mandó a unos esbirros que tiene por ahí a un juzgado de familia. Tiene 2 en Posadas. Entonces, la jueza del juzgado de familia, que era bastante conservadora, le dijo: de ninguna manera yo no le pienso dar ningún dato, que se fueron. Los tipos volvieron con la cola entre las patas y le dijeron: miren, esta jueza, ¿no? Entonces, el tipo no se enojó, ni la llamó a la jueza, el ministro de la Corte, sino que le dijo: no, vayan al juzgado de al lado, ¿no? Y la jueza de al lado les dio bolilla, ¿no? Les abrió el juzgado, los tipos le enseñaron al tribunal. Cuando terminaron, después de 2 meses, llamaron a los medios, a la televisión, al diario, ¿no? La jueza era Gardel, ¿no? Y trabajaba rapidísimo. Entonces lo llamó la jueza de al lado porque ahora quería la informatización de su juzgado. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar en materia de estas cosas, ¿no? Es decir, generando los espacios, vamos a remover obstáculos que a veces tienen que ver con la propia filosofía, con la propia tendencia natural de la gente de quedarse en lo que tiene. Total, como siempre se hizo así, ¿no? Bueno, para ir finalizando y a modo de reflexión, creo que un poco lo que campea en esta discusión y en definitiva en casi todas las discusiones jurídicas cuando hay problemas prácticos es pensar que debe hacerse una construcción dogmática o que debe modificarse lo que hay para que termine siendo mejor. La otra opción también es tratar de trasladar esa responsabilidad a los jueces para que sean los jueces, en el caso concreto, con lo que hay y aún en contra de lo que hay, los que vayan asegurando la dignidad de las personas en los casos concretos, ¿no? Y me parece que esa es un poco la tendencia que veo en la Corte Suprema en algunos fallos, ¿no? Desde Ramos, desde Pérez Ortega hace poco, en donde ni siquiera habla de la potestad revocatoria de la administración pública, si estuvo bien ejercida, si no estuvo bien ejercida, sino que directamente sostiene que se ha violado una norma constitucional y a partir de eso revoca la sentencia y hace lugar a la demanda, ¿no? Como esa falta de
tecnicismo que incluso Correcto. también se ve en el caso de los ICER, que se comentó antes. En vez de la Corte declarar la inconstitucionalidad del artículo que le permite al Banco Central interrumpir la prescripción cada 5 años con un simple movimiento del expediente, decide que se ha violentado la garantía del plazo razonable, le hace lugar a la demanda y la cosa se termina de ese modo. Es Sí, un placer yo que haya agregaría, entrado el doctor Lozano, por porque supuesto, entre los fallos señeros de la Corte, y lo digo específicamente por la obra sobre la declaración de oficio de la constitucionalidad de nuestro visitante ilustre, en un fallo de noviembre del 2012, que se llama Rodríguez Pereira, casi todos lo deben conocer, Rodríguez Pereira contra el Ejército Argentino, la Corte ha sacado la idea del control oficioso de convencionalidad de Aquino y una serie de fallos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ha reivindicado la idea del control oficioso de constitucionalidad. En un contexto donde cada vez tenemos más aparición de derechos humanos, porque casi todo toca los derechos humanos de la gente, ese control oficioso de convencionalidad y constitucionalidad va a empezar a tener en el diseño del proceso contencioso administrativo algún rol de los jueces mucho más preponderante, inclusive que el de los legisladores. Y no nos olvidemos que los legisladores todavía no han entendido bien qué quiere decir pro homine, ¿no? Porque pro homine no es solamente interpretar a favor de los derechos humanos, sino esto hasta donde llegamos es el piso, usted no puede volver para atrás, usted no puede poner una caducidad más completa, más compleja, tiene que poner una caducidad más libre, tiene que tener un derecho más racional, más protegido, más garantías, más cautelares. Todo debe ser analizado con el pro homine, todo debe ser mejor que lo que era en materia de derechos humanos. Y esa limitación del legislador, no sé si los legisladores la conocen. Bueno, damos por finalizado el panel. muchas gracias.